Salón, salón, salón. Este es Saúl ben Israel Tutalmí a contarle una historia del más grande, Yahoshua HaMashiach, historia no contada, y si ha sido contada, ha sido distorsionada. ¿Por quién? Por Roma, los griegos y todas las más religiones acerca de Yahoshua HaMashiach. Una historia, esta es la primera parte, porque la historia es bellísima, del más grande, Yahoshua HaMashiach. Una historia hermosa y tremenda. Esta es la primera parte. Vamos a comenzar en el Torá por un Naví que fue muerto. Se llama el profeta Yirmiyahu, como popularmente la gente lo conoce como Jeremías. El profeta Yirmiyahu reveló con lujo de detalle a su talmidín Brashu, quien representa la casa de Yahudá, y Abimelech, quien representa la casa de Efraín, que ellos serían los dos testigos delante de Yahuwah que terminarían su legado después que lo mataron. Entonces, Barú y Abimelech siguieron el legado de Yirmiyahu. Su legado, cuidando y protegiendo la vara de almendro que había sembrado. ¿Quién sembró la vara de almendro? Yirmiyahu. Esta es una historia tremenda y hermosa, pero déjame contársela con lujo de detalle. Barú y Abimelech volvieron de Misarrayim a Jerusalén y comenzaron a cuidar en turno de día y de noche la vara de almendro que había sembrado Yirmiyahu. Sin embargo, pasaron los años y Barú y Abimelech también murieron. Entonces, la vara de almendro siguió creciendo solita hasta convertirse en un árbol muy grande. Algo que no es normal en esta planta, pero creció como en un milagro sobrenatural. Igual es narrada en el Torá de Yahuwah. Pasaron muchos años y en el sexto mes del embarazo sobrenatural de la esposa de Secayá, se le apareció un querú a una betulá de 12 años de la tribu de Yahudá, llamada Miriam, la prima de Elishaba. Reaparece otra vez como aún los días del profeta Yirmiyahu, un querú de Yahuwah llamado Gabriel, quien representa la casa de Israel, anunciándole a la betulá Miriam que en ese instante de la historia del pueblo de Israel, la Ruach HaKodesh colocaría su huevo dentro del útero de ella, e inmediatamente el poder sobrenatural de Yahuwah la cubriría con su talí, o con su cera, o su semen. Recuerden una cosa, que esta historia solamente para las 12 tribus de la casa de Israel, porque las naciones no entienden o no quieren entender la hermosa historia del pueblo de las 12 tribus de la casa de Israel y de Yahoshua HaMashiach, su Ruach HaKodesh, porque no le he dado la Ruach HaKodesh, porque aquel que viola los mandamientos, los misbot, como Yahoshua HaMashiach dijo, el que me ama guarda mi misbot.
los mandamientos y no lo quieren guardar. Solo quieren guardar todas las fiestas que Roma y la Iglesia Católica le ha enseñado y todas las demás religiones. 10 lunas después de este acontecimiento, nacería en la ciudad de Belén, en la casa del pan, en la tierra de Yahudá, un niño que venía a redimir al pueblo malvado de Israel. Todos no son malvados, siempre hay un remanente que se somete al Torá. Vendría de los lomos de Abraham, del rey Abraham, del rey David, del rey Eslomo, de la tribu de Yahudá. Su nombre es Yahoshua. Con semejante acontecimiento del nacimiento de su majestad, Yahoshua, el cielo se abrió y Esha, Oniyah, una nave apareció en la nube en forma de Magén, certificando que la vara de almendro que el profeta Yirmiyahu había sembrado un año atrás ya había florecido de nuevo. Yahoshua llama a 2 pastores para que sean testigos de semejante acontecimiento que cambiaría la historia de la humanidad en 2. Los 2 y los después, antes de Moshiach y después del Moshiach, estos 2 pastores representan la casa de Yahudá de Babilonia, la tierra de los malos, donde el rey Nebuchadnezzar II había llevado cautivo a gran parte del pueblo de Israel, entre lo que se encontraba el profeta Daniel. De esta misma estirpe, Yahuwah llamó a 10 astrónomos, quien representan la casa de Efraín, para que las 2 casas de Israel estuvieran juntas en momento del florecimiento de la vara de Aarón. Vemos que en la historia le ha sido contada a la persona que eran 3 reyes magos. Es una mentira de Hasatán. Fueron 10 astrónomos y eran talmid de Daniel. Así es que hay que irse siempre a las 12 tribus de la casa de Israel que le fue entregado el Torá, y ellos tienen el original del Torá. Y te cuentan la historia desde una perspectiva del Torá y no de una perspectiva greco-romana ni demás religiones. A los 12 años ya era un Adán. Yahoshua solito hace sus misbar como hijo del mandamiento en una casa nueva, un edificio enorme llamado Heikal, hecho por un idumeo que se hacía pasar por rey de Israel sin serlo, pues él mismo dijo que era rey de los judíos, no de Yahudá, sino de los usurpadores que por la pleitesía y la vanidad de vanidades lo llaman Herodes I el Grande. Yahoshua en esa casa se creía que era de Yahuwah, su padre, pero no era así. El Ben Adán, Yahoshua, ridiculizó a los más grandes maestros del Talmud, anunciando él mismo que a partir de ese instante de la historia del pueblo de Israel, él haría solo la voluntad de Yahuwah su Abba. Cuando se habla de los judíos edomitas, son los actuales que viven ahí y son unos usurpadores. Como toda la gente está acostumbrado que voy para Israel, pero no es así. Israel son las 12 tribus de la casa de Israel, no una nación. Una nación es actual, sino
la nación de las 12 tribus de la casa de Israel que tienen una relación directa con Yahuwah. Y guardan el Torah, y guardan su misbón. El Ben Adán, llamado Yahoshua, fue creciendo en sabiduría, en conocimiento. 18 años después, a sus 30 años, Yahoshua era ya Eshaísh, un varón, ya podía casar. Efectivamente, se casa con quién? Con la novia de 2 años, al igual que Adán, 30, y Hawa a los 12. Yahoshua HaMashiach se casa con quién? Con la novia, su pueblo, Israel. Las 12 tribus de la casa de Israel. Esa es la novia. Por lo de personas, muchos lo distorsionan. Y como el código de Da Vinci y toda esa porquería de Satán le ha puesto a las naciones. Yahoshua, con quien se casó, fue con las 12 tribus de la casa de Israel. Así que bajo esta chupa comienza su abodá, llamado en español ministerio, con los 12 príncipes de Israel. Entonces lo llama Talmidín, luego vuelve a llamar a 70 como los 70 guerreros de David, y lo envía a llevar esta mesorá. ¿Sabe una cosa? Yahoshua HaMashiach nunca ha dejado a las 12 tribus de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Yahuwah envió a Yahoshua HaMashiach ¿a qué? A llevarle este Torah a las 12 tribus de la casa de Israel, porque él dijo, yo solamente vine a la oveja perdida de la casa de Israel. Así clarito lo dice en el Torah. Catuja Torah, sigue diciendo el Torah. Yahoshua Abba lleva a Moshe al Sinaí y a sus 2 testigos. Los 2 testigos son Moshe y Eliyahu. La gente lo conoce como Elías, pero es Eliyahu. Y a Moshe, 2 testigos que representan el pacto inicial. La gente lo conoce como Nuevo Testamento, pero el pacto inicial. Yahoshua lleva al monte Sinaí a 3 testigos. A Kefa, la gente lo conoce como Pedro. Jacob, la gente lo conoce como Santiago. Yahushanán, la gente lo conoce como Juan, que representan el pacto renovado. La gente dice, no dice pacto renovado, dice Nuevo Testamento. Nada que ver con eso. Es pacto renovado. Para que estos 5 sean o Torah, Yahuwah fuera testigo de la ceremonia de transfiguración de Yahoshua como Moshiach, como Cohen Hakador, como la vara de almendro, la vara de Aarón que floreció. Con 5 testigos retornaría las 2 casas en un solo palo en su mano. Todo lo que representa Yahoshua HaMashiach, te lo voy a repetir de nuevo. Como el Cohen Hakador, como la vara de almendro, la vara de Aarón que floreció. 5 testigos retornarían a la casa en un solo palo y lo juntaría todo. Entre ellos estás tú y estoy yo. Digo, si guardamos su misbón y obedecemos a todo lo que él os ordena. No dijo la Ima, la madre de Yahoshua HaMashiach, dijo, hacer todo lo que él diga. Pero no todos quisieron obedecer. Moisés ya había muerto, pero Yahuwah le permitió salir del seno de Abraham
para que cumpliera Torah, entregando su abodá Cohen en ese acontecimiento que cambiaría la historia del mundo para bien en dos. Sin embargo, Eliyahu, que fue arrebatado en Eshá, en una supernave, aún estaba vivo. Regresó no solo para entregar su abodá Sadí, sino también para quedarse en el plano tierra. A través de la Ruaj HaKodesh, Kefa, Jacob y Yahushanán reconocieron muy fácil a Moshe y a Eliyahu. Asimismo, sucederá en el milenio, cuando todos nosotros reconozcamos fácilmente a nuestro patriarca, cuando estemos sentados en el Shulchan o la mesa Kadón, que Yahuwah nos tiene preparado para esa ocasión. El día de la transfiguración era el mes 7, el día 14. Esa noche comenzaba la 11 Moes o fiesta, porque son 12. Chak Sukkot. Por eso Kefa ofrece ¿a qué? ¿Qué le ofrece? En el monte le ofrece, es bueno que hagamos una cabaña para ti, otra para Elías, otra para Moshe. Le dice, así le está invitando. Vamos a seguir lo que dice el Torah, sigue diciendo el Torah. Yahoshua HaMashiach, hacerle su propia Sukkot. Lo que Kefa no lograba entender es que en ese instante de la historia del pueblo de Israel, la vara de almendro estaba aún floreciendo. Cuando Kefa y Jacob, Yahushanán, alzaron sus ojos, no vieron nada. Como hoy, muchos de ustedes que no ven nada por su alto conocimiento personal, por su rebeldía, su destreza en el mundo mundano y su vanidad. Y otra cosa que no deja ver a muchos del pueblo de Israel es todo lo que Hasatán ha usado las religiones para torcer la escritura del Torah y enseñarle otra cosa, y lo han desviado a tantos millones del pueblo de Israel, lo han desviado, y cuando viene se le trae el Torah original, no creen. Entonces dice Yahuwah, ¿saben una cosa? Que Israel será destruido. ¿Por qué? Porque no quieren entender. Ellos saben, pero no quieren obedecer. Moshe y Yirmiyahu ya habían muerto, así que ya estaba establecido que los humanos mueran una sola vez. Es la razón que Moshe tuvo que regresar a su morada, al seno de Abraham, donde estaban también Yirmiyahu junto con ellos, los 144,000 que también estaban esperando la primera venida de Yahoshua HaMashiach, quien lo redimiría 6 meses después del encuentro con Moshe. Si esto es así, como si que realmente lo es, el profeta Yirmiyahu le contó con lujo de detalle al rabino Moshe todos los acontecimientos, el arca dorada del pacto, y Moshe Rabenu le manifestó con lujo de detalle al profeta Eliyahu lo que éste tenía que hacer con el arca dorada del pacto. En otras palabras, esto quiere decir que el profeta Eliyahu le tocaría terminar la obra del arca
dorada del pacto que comenzó el profeta Yirmiyahu, su talmidín Barú y Abimelech. El profeta Eliabu se da cuenta que un vecino de la zona había cuidado muy bien ese árbol, que todos los días amarraba en ese palo de almendro un asna con su pollino joven. Admirado por el acontecimiento por venir, en 6 meses siguientes, el profeta Eliyahu subía todos los días a ese monte y regaba con agua limpia ese palo de almendro, esperado el cumplimiento de la profecía que hacía falta. En el año 4020, después del Mesías, el mes 7, el día 15, hora 6 AM, cuando descendieron del Har Sinaí, Kefa y Yahuchanan, Yahoshua, Hamoshia, le mandó que no contaran a nadie nada de la visión que él le había mostrado. Dentro, le contó a ellos, y usted ha sabido muy bien esa historia porque se lo han contado. Se la cuento otra vez. Yahoshua, Hamoshia, le mandó que no contaren a nadie la visión hasta que él retornaría de entre los muertos, que fue en el año 4021 después del Mesías. 6 meses después, en el mes 1 del día 16, que es la Micra Codé de John Habikurim y el Homer. Eso aconteció. Se lo digo con lujo de detalle, el día, la hora, lo que sucedió, porque el Torá fue dado a las 12 tribus de la casa de Israel y le cuentan el día, la hora y hasta los minutos se lo cuentan de la historia como sucedió. Yahoshua Hamoshia le instruyó a sus 3 Shalochim. Así, a Jacob le ordenó ir a la ciudad a buscar al varón Eliyahu. Recuerden que Jacob ya conocía para que Eliyahu se ofreciera voluntariamente para esa tarea, agregándole, díganle a Eliyahu que el maestro Yahuwah afirma: mi tiempo señalado está cerca. En la Yeshivá guardaremos a la ciudad con mi talmidín, su talmid. Jacob hizo como Yahoshua Hamoshia le ordenó, y el varón Eliyahu preparó la ciudad o el ensayo ceremonial. La gente lo conoce, donde Yahoshua Hamoshia comió la cena. Y era un ensayo ceremonial porque él se adelantó a hacerlo. ¿Para qué? Para que después su talmid lo hicieran aparte. El día señalado. Era el año 4021 después del Mesías, mes 1, día 9, hora 6 AM, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Besajé, al monte de los olivos. Yahoshua Hamoshia volvió a instruir a su talmidín, enviando a 2 de sus Sholiojim, Kefa y Yahuchanan, en presentación de las dos casas de Israel, para que fueran a la aldea que está enfrente de ellos. Este es el monte Moriah, mejor conocido como el monte de la calavera, donde el rey David había enterrado la cabeza de Goliat, mejor conocido como Goliat. Allí Yahoshua Hamoshia dijo que hallarían una asna atada que representa la casa de Yahudá, y su hijo un pollino con ella que representa la casa de Efraín. Se le ordena a Kefa y Yahuchanan
desatar del palo de almendro que Yirmiyahu había sembrado y que ya había florecido y que tenía que traerla. Yahoshua HaMashiach siguió instruyendo: si alguien le dice algo, cuéntele. Yahoshua, el Mayá, lo necesita, pero asegúrese que luego los devolveremos. Todo estos acontecimientos para que se cumpliera lo que el profetizó Secayá, el profeta, en el pacto inicial. Estamos en el año 4021, después del Mesías, el mes de Abi, el día 9, la hora 7 a.m. Mientras tanto, el profeta Eliyahu estaba escondido esperando que su Ashin, Kefa y Yahushanán desataran el ana y el pollino para él desenterrar el palo de almendro que ya había florecido de nuevo. El profeta Eliyahu desenterró la vara de Aarón que floreció y lo trajo y lo trabajó durante 5 largos días, puliéndola, formándola, el madero de ejecución con el que colgarían 5 días después a Yahoshua HaMashiach, el Torah. Usted ve quién fue que preparó el madero de ejecución. Se lo conté, ¿verdad? Para que usted vea quién fue que preparó el palo de ejecución. Eliyahu. Quiero que reflexione un poco sobre la magnitud del Sop, misterio, que le voy a decodificar. A ver si con este Sop puede salir del ser cinematográfico de Hasatán y que tomen una determinación para siempre. La única salida que le queda a usted es buscar a Yahuwah y quedarse con Hasatán. ¿Cuál de las dos quiere? ¿Quedarse con Yahuwah y seguir las cosas mundanas en las religiones, el ser cinematográfico de Hasatán, que es el que ha preparado todas esas religiones para que se envuelva ahí y no salga de ahí y tenga una relación con Yahuwah directa? Y eso es lo que Yahuwah quiere, que tú tengas una relación directa con Yahuwah. Porque las 12 tribus de la casa de Israel, ese es un pueblo que ha sido llamado para tener una relación con su creador y no con las religiones. Cuando el rey Shlomo construyó el Beit HaMikdash, o la casa al nombre de Yahuwah, su palacio, lo que usted no le han contado es que el rey Shlomo reconstruyó totalmente la ciudad de Jerusalén. Quedó bella, era tan lujosa que la reina de Sheba vino desde Etiopía, vio la sabiduría del rey Shlomo y la primera maravilla del mundo, el Beit HaMikdash, o la casa del nombre de Yahuwah. Así que el rey Shlomo, para cuidar el tesoro mejor guardado del mundo, el arca dorada del pacto. Ve que le han contado a usted que la reina de Saba vino donde Salomón y de ahí no le ponen más nada, ni le ponen que Saba es Etiopía. Y le cuentan a media. ¿Por qué? Porque las religiones cuentan a media y no te dicen el Torah completo. Si quieres saber más sobre este sol, tiene que pedir la enseñanza titulada Las 12 puertas de Jerusalén. Puede pedirla en YouTube, fácil, la consiguen. Esa enseñanza con el rabino Natán Yahu Ben Israel.
Ahí la consigue completa. La enseñanza. Le voy a contar parte de las 12 puertas. Solo voy a hablarle de 3 de ellas. La primera, la puerta del este, llamada la puerta de las ovejas. Esa puerta era la más pequeña de todo. Muchos mercaderes la llamaban cariñosamente ojo de una aguja. Es que por esa pequeña puerta solo entraban los corderos que usaban para los sacrificios del Beit Hamikdash. Este trabajo estaba a cargo de la tribu de Yahudá, de la Mispajá, la familia del rey David. Sus apacentadores eran los únicos diseñados para hacer ese oficio. Ellos venían desde las pequeñas ciudades de Belén, donde se criaban esos corderos, que es la misma ciudad donde nació el cordero mayor, Yahushua HaMashiach. De esta misma puerta, Yahushua HaMashiach instruyó 2 veces a su talmidín: Omaín, desierto para la casa de Yahudá; Omaín, desierto para la casa de Efraín. Yo le exhorto definitivamente entrará. Mire, Yahushua HaMashiach dijo: difícilmente entrará un rico en el reino de Yahuwah. La gente lo dice por el ojo de una aguja, pero no cuentan la historia del ojo de una aguja. Una vez más, yo le exhorto: Omaín, desierto para la casa de Yahudá; Omaín, desierto para la casa de Efraín. Es más fácil que un camello o una cuerda grande pase a través del ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Yahuwah. En otras palabras, Yahushua HaMashiach nos está instruyendo que era más fácil o no imposible que un camello entraran por la puerta de las ovejas, la única puerta donde solo él tenía que entrar, que un rico en el reino de Yahuwah. Coincidencia o predestinación. Las 2 puertas del sur, llamada la puerta de Yahudá, se llama así porque Yahuwah había expulsado a la casa de Yahudá hacia el sur. Así que Yahudá venía del sur. Ellos entrarían por su propia puerta en el linter superior. Tenían 2 maguey representando a la tribu de Yahudá y la tribu de Benjamín. La puerta del norte llama la puerta de Efraín. Se llama así porque Yahuwah había expulsado a la casa de Efraín hacia el norte. Así que ellos venían del norte, entrarían por su propia puerta. En el dintel superior tenía 10 maguey representando las 10 tribus de Israel que están en el exilio. Y entre los que están en el exilio está tú y estoy yo. Estoy yo y está tú. Y está las 12 tribus de la casa de Israel están en el exilio. ¿Por qué? Porque todavía no están viviendo en la Jerusalén que descenderá de los Shamá, de los cielos. Y ahí es que vamos a vivir. Digo, si obedecemos y guardamos su misbón. Muchos años después, cuando el profeta Nehemías, muy mal conocido como Nehemías, regresó a la ciudad Kadosh, Jerusalén, y encontró los muros destruidos, la puerta derribada. Solo 2 estaban en pie. Una, la puerta del sur, llamada la puerta de Yahudá, y 2, la puerta del norte, llamada la puerta de Efraín.
estaban en pie como testigos de los malos caminos del pueblo de Israel. ¿Coincidencia o predestinación? El profeta Nesanyá, con sangre y guerra, reconstruyó los muros de la ciudad Cadó de Jerusalén. También levantó las 10 puertas que hacía falta, representando las 10 tribus perdidas de Israel. En el año 515, antes del Mesías, el gobernador babilónico de Yahudá, llamado Sera de Babel, mal conocido como Zorobabel, que traduce el semen de Babilonia, construyó un nuevo Heicar o templo para los judíos. En el año 40, antes del Mesías, el rey Idumeo, Herodes I de Judea, mal conocido como Herodes I el Grande, construyó otro nuevo Heicar o templo para el Dios de los judíos edomitas. Mire una cosa, oiga una cosa, hasta que usted no conozca y busque más acerca de los judíos edomitas, usted seguirá siendo un religioso más de las naciones. Porque los que viven ahí al actual Israel son los judíos edomitas. ¿Hijo de quién? Hijo de Saúl y su mujer Yahudí. Y hasta que usted no sepa más y busque más por ese lado, seguirá llamando todos los nombres que los judíos edomitas le han encargado a usted que mencione y diga. Así es que usted tiene que buscar y buscar más bien acerca de los judíos edomitas. Y se quiere dar cuenta acerca de los judíos edomitas, busque la enseñanza. Natán ben Yahú Israel, no soy judío. Busque ese y se dará cuenta si usted le está sirviendo a Yahú o le está sirviendo a los judíos edomitas. Muchos años después, en el año 70, después del Mesías, el general romano Titus Flavio Sabino Vespasiano, mal conocido como Tito, entra violentamente a Jerusalén, que ya no es una ciudad Cadó, sino mundana. El general Titus no solo quema y destruye la ciudad y el Heicar de Herodes I el Grande, sino que destruye los muros, la puerta de la entrada de las 12 puertas. Solo quedan en pie una puerta, la puerta del este, llamada la puerta de las ovejas. También se le conoce como la puerta dorada, que para su información, hasta el día de hoy, 2019, existe. Pues la leyenda callejera y el Talmud dicen que por esa puerta vendrá por primera vez el Mesías de Israel. ¿Coincidencia o predestinación? Era el año 4021 después del Mesías, el mes 1, el día 9, la hora 9 a.m. de las 12 puertas que tiene la ciudad de Jerusalén. Yahoshua HaMashiach y su talmidín estaban entrando por la puerta de las ovejas. Ya se le expliqué anteriormente con lujo de detalle que esa es la misma puerta que usan los apacentadores de la tribu de Yahudá cuando traían para vender las ovejas a las cabras para los sacrificios del templo de la ciudad de Belén, mal conocido como Belén, la casa del rey David. Es por eso que esa puerta se le conoce como la puerta de las ovejas. Antes de Yahoshua entrar, lo pusieron sobre el pollino, el talí, el manto de oración personal de Yahoshua HaMashiach, que fue el mismo que se usó
para Kun resucitar a la hija de Jairo, Jair. Ya estando el talí sobre el pollino, Yahoshua HaMashiach cabalgó sobre él. Está profetizado, alégrense mucho, hijas de Sión, den voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí su rey, viene a ustedes justo, restaurador, humilde, cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de Ana. La Ana atada, o la mayor, que representa a la casa de Judá, está atada al palo de almendro que ya floreció por la rebeldía malvada de las mismas asnas. No quiso moverse de Jerusalén, como hasta hoy la casa de Judá sigue atada a un falso palo de almendro, esperando hasta ese momento de un rayo de luz, dependiendo solo de la casa de Israel para salir de su encierro. Su hijo, el pollino, que representa a la casa de Israel, le va a llevar a hacerlo, pues este está libre. Nadie lo ha montado o cabalgado aún, pues nadie tenía el poder para realizar semejante hazaña. Así que la única manera o forma para que la Ana atada o la mayor, que representa a la casa de Judá, fuera liberada del palo de almendro, sería por su hijo, el pollino, que representa la casa de Israel, que este pollino fuera montado únicamente por el liberador de Israel. Y con Yahoshua HaMashiach, eso fue lo que exactamente sucedió. ¿Coincidencia o predestinación? También estaba escrito en el Torá: no será quitado la vara de Yahudá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él obedezcan el pueblo. Y con Yahoshua HaMashiach, eso fue lo que exactamente sucedió. Estamos en el año 3987 después del Mesías, el mes 10, el día 15 y hora 7 p.m. en el calendario de Yahuwah, cuando el querub Gabriel le reveló el Torá a la Betulá. La gente lo conoce como Virgen. Miriam, la gente la conoce como María. Ella dijo: he aquí la mujer de Yahuwah, hágase conmigo según su Torá. Inmediatamente, oiga, dice según el Torá, pero en otro dice según otra palabra. Pero aquí en el original dice: háganse conforme según el Torá. E inmediatamente el enviado Gabriel se fue de su presencia. Así que el nacimiento de Yahoshua HaMashiach fue de esta manera. Cuando su Emma, Miriam, estaba comprometida con Yahosé, antes que ellos se unieran, se halló que ella estaba esperando un hijo de la Ruach HaKodesh. Miriam concebirá y parirá un hijo. 10 lunas después le llamaría su nombre Yahoshua, porque él restaurará a su pueblo de Israel de sus rebeliones. Según el Torá, Yahoshua nació en el año 3988. Después, en el mes 7, en el día 14, a las 7 p.m., comenzando Shamoe Sukkot. Estamos en el año 4021, después del Mesías, el mes 1, el día 9, la hora 9 p.m., segundo antes de la entrada triunfal de Yahoshua HaMashiach
a Jerusalén, su talmidín, contaron al pueblo de Israel la verdadera historia de Yahoshua. Le decodificaron con lujo de detalle el Torá. Le enseñaron que este era el Mosías, el ungido de Yahuwah, Abba, que había de venir, que había nacido en una sucá, venía de una betulá Yahudí, que Herodes primero lo quiso asesinar hacía 33 años en Belén, según la profecía que era de la familia Mipajá, de rey David, de la tribu de Yahudá, según la profecía que es leproso. Así que todos estaban esperando que ese personaje apareciera en esos años, pues el pueblo de Israel se congregaba todos los años esperando al Cordero Mayor. Todos los años en esa Moedín, en esa fiesta, el pueblo de Israel llegaba desde diferentes lugares del mundo un día antes de la fiesta para ver de cerca el Cordero Pascual, que es el día siguiente, el día 10 de Abi, a las 9 a.m. traían los apacentadores, la gente lo conoce como los pastores, desde Belén, y lo entraban por la puerta de las ovejas. Lo que ellos nunca se imaginaron era que aparecería un día ante el verdadero Cordero Pascual, lo que no se imaginaban. Así mismo va a agarrar a la mayoría en las naciones que están esperando a Jesús, que están esperando otro nombre. Lamentablemente se equivocaron. A quien hay que esperar es Yahoshua HaMashiach, el Cordero Pascual. Ese que hay que esperar. Esta es la primera parte de esta enseñanza, de esta historia, la cual la mayoría de las religiones no la tienen, ni se la han contado, ni se la contarán. Una historia de cerca, decodificada el Torá del paleo hebreo, no del hebreo babilónico que aprendieron el pueblo edomita en Babilonia, sino el paleo hebreo, el cual ese idioma, el que hablaba Adán y todo, porque él es el idioma Kados, ese es el idioma que no tiene ninguna mala palabra, ninguna mala expresión, sino que todo es Kados. Shalom Alejem. Nos vemos la próxima, la segunda parte. Si Yahuwah me permite estar en pie, se la traeré. Shalom Alejem. Shalom, shalom, shalom. Y recuerda una cosa, que Yahoshua HaMashiach le ama y la Ruach HaKodesh quiere morar en las 12 tribus de la casa de Israel. Shalom Alejem.